Gracia y paz a los santos en esta mañana. Esta es la iglesia Pacto de Gracia, que está ubicada en la carretera 651, en el sector Junco, barrio Atuarriba, al lado de San Luis Pain Center y del taller Padró. Así que le invitamos a que nos acompañe, a que nos visite, para que sea edificado en la palabra del Señor y se goce con nosotros y juntos adoremos al Creador. Nuestro teléfono es el 787-367-6543. Nos puede encontrar en las redes sociales, en Facebook, así que puede buscar Iglesia Pacto de Gracia Arecibo y nos va a encontrar ahí en Facebook. Así que quisiera en esta mañana que usted me acompañe a Mateo capítulo 9, versos del 9 al 13. Dice así la palabra del Señor: pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Puede sentarse en la presencia del Señor. Hoy quiero hablarles bajo el tema aceptados por gracia. Amén. Aceptados por gracia. En ocasiones provocamos la incomodidad de los presentes cuando descubren que somos cristianos. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado. Desconociendo nuestro cristianismo se manifiestan con comodidad. Pero al enterarse que somos cristianos, si habían dicho palabras vulgares, se disculpan. Si están fumando, botan el cigarrillo que tienen encendido. Algunos empiezan a justificarse porque no se congregan. Otros sencillamente cortan la conversación y se retiran del grupo porque descubrieron que somos cristianos. Intentan conducirse mejor de lo que habían hecho hasta el momento porque se avergüenzan al descubrir que nosotros somos cristianos. Primero estaban cómodos, pero ahora se sienten incómodos. Pero al leer el Nuevo Testamento encontramos que a Jesús le pasaba exactamente lo contrario. Jesús le agradaba a la gente que no tenía nada en común con él. Lo invitaban a sus casas, invitaban a sus amigos a conocer a Jesús. Se sentían cómodos con Jesús, no simplemente le respetaban, se sentían cómodos con él. Pero también Jesús le agradaba a la gente que no tenía nada en común con él. Jesús también se sentía cómodo con ellos. Jesús era diferente a los demás rabinos. Siendo extraordinariamente consagrado, compartía poco con los consagrados de Israel. Se sentía bien enseñando en la sinagoga y comiendo con pecadores. Por eso le vemos extendiéndole una invitación a alguien inusual, un recaudador de impuestos llamado Leví. Oiga bien, indudablemente Leví despreciaba en quien él se había convertido. Había sido enseñado a reverenciar la piedad de los fariseos, pero la hipocresía de los fariseos le repugnaba. Además estaban también los saduceos, que para Leví era quienes mejor entendían la situación bajo el gobierno romano, y en lugar de rebelarse contra Roma, se dejaron arrastrar por la corriente. Si no puedes con el enemigo, únetele.
Los saduceos, aunque soñaban con ser libres de la opresión romana, se las ingeniaron para vivir bien dentro de las circunstancias. Roma quería dinero y los judíos independencia. Así que los saduceos satisfacían las necesidades de ambos. Los saduceos no escondían sus intenciones. Eran unos listos. Querían estar bien con Roma y querían estar bien con Israel. Para Leví, la avaricia de los saduceos era más fácil de aceptar que la hipocresía de los fariseos, y eso lo llevó a convertirse en un cobrador de impuestos. Para ser cobrador de impuestos, tenía que comprarle el puesto a un oficial de gobierno. O sea, no cualquiera era un cobrador de impuestos. Tenía que comprarlo, y para eso tenía que vender parte de su propiedad o hipotecar su patrimonio. Y eso era mal visto por los judíos, porque era como entregar su participación del pacto de Dios. Al extremo, era mal visto por los judíos que los cobradores de impuestos eran vistos como traidores. Así que Leví, siendo judío, era visto como un traidor. Así que ahora podemos entender cuál es la reacción de los judíos cuando Jesús invita a un recaudador de impuestos a ser parte de sus discípulos. Pero con todo este trasfondo, para Leví también fue sorpresa recibir esa invitación. Usted estará diciendo, pero usted me habló de Mateo y ahora me está hablando de Leví. Aquella invitación fue el comienzo de una serie de experiencias que llevarían a Leví a ser una persona diferente. Hasta su nombre cambiaría. Se convertiría en Mateo, el autor del primer evangelio. Y es que cuando tú tienes un encuentro con Jesús, tu vida pasa a ser una vida diferente. Deja de importar quién ha sido hasta el momento. Todo aquello queda en el pasado. Todo aquello que pudo causarte vergüenza, ahí mismo queda en el pasado. Jesús transforma tu vida. Aleluya. Pone en ti un corazón nuevo. Naces del agua y del espíritu, convirtiéndote en una nueva criatura para manifestar a Cristo, reconociendo que fuiste aceptado por gracia. Amén. Gracias, mi Dios. Un tiempo después de la resurrección de Cristo, Mateo se siente movido a escribir la historia de cómo Jesús vino a perdonar a un mundo pecador, un mundo enfermo, y a redimir a aquellos que muchos consideraban irredimibles. Y llama la atención cómo Mateo comienza su narrativa. Mateo capítulo 1 del 1 al 3. Comienza con el libro de la genealogía de Jesucristo. Y mire cómo dice: libro de genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. ¿Por qué Mateo inicia con la genealogía de Jesús? Lo hace porque sabe que para que los judíos consideren la posibilidad de que Jesús es el Mesías, debe conectarlo con las personas correctas y con los reyes de Israel. Mateo usa un par de señoras sombrías para despertar el interés en su narrativa. Él estaba a punto de lanzarse a una historia de gracia, una historia que presentaría a Dios en contraste al que los líderes religiosos describían. Un Dios que se interesaba tanto en judíos como en gentiles, que perdonaría el pecado más atroz,
y que elegiría y usaría a las personas menos apropiadas de quienes Mateo formaba parte. Escúchenme bien. Si a usted lo contratan para escribir la historia de alguien, definitivamente usted va a resaltar las cosas buenas y los mejores acontecimientos en la vida de esa persona, sin enfatizar en las cosas negativas para no dañar la imagen de esa persona que lo ha contratado usted para que describa su biografía. Y si usted tuviera que manipular el linaje de esa persona, lo haría para limpiarlo y no para ensuciarlo. Sin embargo, Mateo hizo aquí todo lo opuesto. A lo mejor usted no se ha dado cuenta, leyó el texto conmigo del 1 al 3 y vio la genealogía donde vio a Abraham, vio a Jacob, vio a Judá y a los hermanos, vio a Tales y vio un montón de gente ahí, pero usted ni siquiera se dio cuenta. Mateo presentó los individuos más imperfectos del linaje de Jesús y resaltó los momentos más embarazosos de Jesús. Por ejemplo, menciona allí a Judá. Judá fue un mentiroso y un oportunista. Menciona allí a la nuera de Judá, a Tamar, que cuando quedó viuda, Judá trató de abandonarla a su suerte y ella mediante engaño logró dormir con él para que naciera Fares, parte de la línea mesiánica. Siga conmigo. Además, no mencionó a Sara ni tampoco a Rebeca, sino menciona a una gentil, la prostituta Rahab. Para Mateo fue más importante mencionar a una prostituta arrepentida que fue salvada e introducida en la familia de Israel por Dios simplemente por gracia. Aleluya. Y es que a Dios no le importa tu pasado. La gente mira quién tú fuiste, pero Dios no. La gente piensa que tú no tienes la capacidad, que tú no tienes la destreza, las habilidades, ni la reputación. Pero yo vengo a decirte en esta mañana que el pensamiento humano no influye en Dios. A Dios no le importa lo que hiciste, lo que hagas o lo que tú pienses hacer. Para Dios lo importante es lo que su Hijo Jesucristo, aleluya, hizo en la cruz por ti. Eso es suficiente para poner en función el plan de Dios para tu vida. Todas tus obras, producto de tu naturaleza adámica, se echaron al fondo de la mar. Yo estaría brincando, yo estaría dándole gloria a Dios porque la echó al fondo del mar para nunca más acordarse de ella. Tienes una nueva naturaleza, la de Cristo. Por eso fuiste aceptado por gracia. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito Dios. Mateo les recuerda a sus lectores que el linaje del Mesías está contaminado con sangre gentil. Y para cerrar con broche de oro, habla de un incidente más, asegurándose que a nadie se le olvide el escándalo de David. Mateo 1:6, mire lo que dice allí. El rey David engendró a Salomón. Permítame un segundito. El rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Dentro del linaje del Mesías hubo personajes pintorescos, mentirosos, estafadores, transgresores de la ley, un asesino, un comerciante de esclavos, un adúltero y una prostituta. Y quizás con una sonrisa burlona en su cara, Mateo a lo mejor dijo: gente como yo. Que a veces nosotros pensamos que las cosas tienen que ser perfectas y que todo lo que vino en la vida de Jesús era perfecto. Pero cuando vemos el linaje, vemos que allí hay mucha gente que son imperfectas, iguales que usted y que yo.
Pero a pesar de su imperfección, fueron elegidos por gracia para estar en el linaje del Mesías. Amén. Qué bueno es el Señor. Mateo no se molestó en ocultar la humanidad caída e imperfecta de los ancestros de Jesús. Ahora bien, cuando Jesús comenzó su ministerio, Israel tenía la opinión dividida en el asunto de cómo alcanzar la justicia de Dios. Escuchen, unos creían que era el cumplimiento de la ley. Unos creían que alcanzaban la justicia de Dios por el cumplimiento de la ley, aunque tuvieran que simplificar algunos mandamientos para alinearlos al comportamiento que ellos no querían cambiar. Porque usted sabe que muchas de las leyes que fueron implementadas, ellos las extendieron, le hicieron algunas modificaciones para ajustarle al comportamiento de ellos. Y voy a perdón, para ajustarlas al comportamiento de ellos. Otros que sabían que no serían suficientemente buenos para cumplir la ley y ganarse el favor de Dios. Unos que pensaban que era cumpliendo la ley, otros que pensaban que no eran suficientemente buenos para cumplir la ley. La opinión estaba dividida. Así que estaban divididos entre un grupo que no es tan bueno como cree que es, y otro que sabe que no es tan bueno como necesita ser. Entonces se manifestó Jesús para romper el estancamiento entre los que se creían buenos para cumplir la ley, una ley adulterada y ajustada a su conducta, y los que eran infieles pero honestos al reconocer que no podían cumplir la ley. Jesús vino para que tanto aquellos que se autojustificaban por sus propios esfuerzos y aquellos que estaban llenos de vergüenza para reconocer que no podían cumplirla, entendieran que necesitaban a un Salvador. Ellos estaban confundidos, pero Jesús quiso que ellos pudieran entender que tanto unos como otros necesitaban un Salvador. Y es importante que comprendas que esforzarte en tratar de ser bueno o pensar que no tienes esperanza, cualquiera de las dos posturas solo te llevará a la perdición. Bueno no hay ninguno, dice la Biblia. Quienes piensan que son buenos solo tienen apariencia de piedad. Actúan religiosamente pero rechazan al único que los puede hacer obedientes a Dios. Dicen que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demuestran lo contrario. Lamento decirte en esta mañana que al cielo no se entra por ser bueno. Hay un solo camino de regreso al Padre y se llama Jesucristo. Amén. Amén. Leví necesitaba ese camino de regreso. Y Jesús lo llama para cenar en su casa. De pronto la casa de Leví está llena de colegas, cobradores de impuestos. Allí hay una variedad de chusmas de todo tipo menos justa. Allí están las Rahab, están las Bersabé, están los Judá, están los David. Pero también estaba Cristo, la justicia personificada, junto a la humanidad injusta. Aleluya. Yo quiero que usted se imagine ese cuadro. Una fiesta en casa de un cobrador de impuestos, una fiesta en la casa de una persona que era reconocida dentro del pueblo como un traidor. Allí está todo tipo de gente. Allí están los amigos de Mateo, que posiblemente son de la misma calaña que él. Pero también está Cristo en la casa de Mateo. Jesús, Dios encarnado, no estaba incómodo rodeado de los que más necesitaban el puente de volver a Dios que solo la gracia puede proveer. Sin embargo, no todos se sintieron cómodos como Jesús. Allí estaban también los religiosos.
Allí estaban también los maestros de la ley, los fariseos. Estaban lanzando miradas despectivas y refunfuñando. Esa es una palabra griega puertorriqueña, ¿verdad? ¿Por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Y al escucharlo Jesús les envió un mensaje claro. Escúcheme bien. Mire lo que Jesús le dice a aquella gente. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Acto seguido le cita Oseas capítulo 6, verso 6. Misericordia quiero y no sacrificio. Simplemente les está diciendo que Dios antepone la gracia al sacrificio. Pero estos religiosos no lo entienden. Oiga. Jesús continúa su exposición y ahora le dice, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Jesús está utilizando estos términos de sanos y enfermos, de justos y pecadores, pero lo hace sarcásticamente. Lo que le quiso decir fue, yo no he venido a llamar a aquellos que piensan que están sanos y que son justos, sino a los que saben que están enfermos y son pecadores. Esto es una verdad contundente, porque aquellos religiosos se creían sanos y justos por ser los estudiosos de la ley. Pensaban que los demás estaban enfermos y eran pecadores y no eran capaces de cumplir la ley como ellos, pero por dentro estaban enfermos, estaban faltos de justicia y necesitaban de un Salvador, tanto como toda aquella gente que ellos consideraban gentuza. Necesitaban ser aceptados por gracia, tanto como los demás. Bendito Dios. Y es que a veces nosotros pensamos que tenemos el sartén agajado por el mango. Y que yo soy el bueno, el malo es el otro. Como les decía esta mañana, a veces nosotros pensamos y siempre pensamos que somos David y que vamos en contra de Goliat. A veces no nos damos cuenta que nosotros somos Goliat y que necesitamos que nos tumben la cabeza para que nos pongan la cabeza de Cristo. Amén. Oiga, si pudiéramos paralizar aquella escena en el tiempo, nos quedaría una verdad sorprendente y hasta incómoda. La gracia invita al injusto y amenaza a quienes se consideran justos por su fuerza. Bendito Dios. Yo te lo voy a repetir otra vez. La gracia invita al injusto y amenaza a quienes se consideran justos por su fuerza. Poderoso Dios. La gracia invita al injusto y es una amenaza para aquellos que se consideran justos por las fuerzas de ellos. El que Jesús llamara a Leví a ser su seguidor y que lo visitara en su casa confirma más allá de toda duda razonable. Escúchame bien, que esto es una verdad contundente. La gracia no se gana, se ofrece. Amén. Esto no es una idea nueva, es tan vieja como el huerto del Edén, pero ha sido enterrada bajo una montaña de rudimentos religiosos creados por el hombre con la intención de ganarse la justicia de Dios antes de admitir y de confiar en la verdad de que no hay justicia fuera de la gracia, de la justicia que la gracia da. Para Mateo estaba claro que Cristo era la gracia personificada. Sí, Señor. Yo te pregunto, ¿para ti está claro que Cristo es la gracia personificada? Amén. Bendito Dios. Sí, porque hay mucha gente que dice que esa doctrina de la gracia, hay mucha gente que dice que eso es una nueva modalidad que se ha metido en las iglesias. Y muchos han dicho que la gracia hay que tener cuidado con la gracia, porque eso es libertinaje. Ese es el permiso para irse a pecar. Pues yo tengo que decirte en esta mañana que la gracia no es nada de eso, ni es una doctrina, ni es un tema nuevo metido en la iglesia. La gracia es Jesucristo. Amén. Para Mateo estaba claro que Cristo era la gracia personificada. Mateo veía a Jesús
tocar a los intocables, socializar con los marginados por la sociedad, realizar milagros a favor de los que no habían hecho nada para merecerlo y que tampoco podían hacer nada para recompensarlos. Jesús confirmó la ley al tiempo que abrazó a quien no cumplió la ley. Él elevó la condición de las mujeres y de los niños, pagó sus impuestos, alimentó a extraños y amó a sus enemigos. Lo único que levantó la ira del Señor fue la religión sin gracia. Jesús nunca estuvo en conflicto con Roma, nunca estuvo en conflicto con el gobierno de turno, nunca estuvo ni estará en conflicto con los ni estuvo con el gobierno de turno, pero sí estuvo y estará en conflicto con los religiosos, con los escribas, con los saduceos y con los fariseos. Aquellos religiosos carentes de gracia que, aprovechando el poder de Roma, validando el refrán "el enemigo de mi enemigo es mi amigo", lo arrestaron, lo enjuiciaron y lo crucificaron. Mateo lo vio todo en primera fila. Estuvo allí cuando le dieron la noticia de que Jesús había resucitado, lo vio, lo tocó, comió con él y adoró a Jesús, el resucitado. Bendito Dios. También tuve el privilegio de escribir un evangelio, el evangelio que contiene la proclamación de la gracia más clara para el mundo entero. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Eso fue exactamente lo que Jesús hizo con Mateo, lo convirtió en un seguidor. Sí, Señor. Una transformación que empezó con una invitación, no con un mandamiento. Invitación que se extiende para todos en el día de hoy. Amén. Todo el que me está viendo a través de Facebook Live, Cristo te invita a que seas su seguidor. Sí, Señor. Yo quisiera preguntarte en esta mañana, si hubiese sido invitado a la fiesta de casa de Mateo, ¿a qué bando te arrimarías? ¿A los religiosos o a los faltos de esperanza? ¿Te opondrías igual que los religiosos que estaban allí diciendo que Jesús estaba comiendo con pecadores? ¿Cuestionarías por qué Jesús confraternizaba con aquellos pecadores en lugar de confrontar su pecado? ¿O te arrimarías al otro lado, a los faltos de esperanza, a cuestionarte? ¿Existen asuntos de tu estilo de vida que te detendrían antes de caminar a la presencia de Jesús? ¿Se formaría una nube de vergüenza sobre tu cabeza o te quedarías afuera para evitar el contacto visual con el Señor? Pues yo tengo que decirte que de un lado o del otro te encontrarías lejos de la gracia de Dios. Si lo criticas, estás lejos, y si te mantienes alejado simplemente porque no quieres que te señalen, también estás lejos. Y esto es lo que me parece que Mateo nos estaría diciendo después de ver a Jesús. Hay un tercer camino, el camino de la gracia. El camino de la gracia se ofrece, no se gana. Se ofrece a todos sin importar quiénes sean. Eso fue lo que hizo Jesús con Mateo. Un hombre odiado por todo el mundo, recaudador de impuestos, que estaba permitido robarle a los demás. Oiga, ¿a qué bando te vas a arrimar? Cuando te encuentres claudicando entre juzgar a otros y condenarte a ti mismo, haz un alto y recuerda, no puedes ser lo bastante bueno y ni siquiera tienes que serlo. Es el camino de la gracia, porque todos somos aceptados por gracia. Gracias, Estemos juntos de Señor. pie.
Dios es bueno. Y Dios quiere que tú te conviertas en un seguidor de Él, simplemente por gracia. Amén. A Él no le importa quién tú fuiste, quién tú eres. A Él le importa quién serás con Él en tu vida. Amén. Padre, te adoramos, te glorificamos y te exaltamos, Señor, porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Te doy gracias por Jesucristo, porque vino a tomar nuestro lugar, porque nos salvó, porque nos dio vida eterna, porque nos reconectó con el Padre. Se convirtió en el puente necesario para que nosotros pudiéramos estar reconciliados contigo de nuevo, Señor. Por eso te pido, Señor, que si alguien en esta mañana ha sido impactado por el poder de tu palabra, en esta hora pueda decir allí a la distancia: Señor, abro mi corazón para ti. Quiero, Señor amado, que tú me hagas uno de tus seguidores. Te entrego mi corazón y de aquí en adelante no va a importar lo que yo pude haber hecho, lo que he hecho hasta ahora, sino va a importar lo que yo voy a hacer de aquí en adelante contigo en mi vida. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gloria y te damos honra. Amén y amén. Amén. Esta es la iglesia Pacto de Gracia, ubicada en la carretera 651, sector Juncos, barrio Agua Arriba, al lado de San Luis Pen Center y del Taller Padrón. Nuestro teléfono es el 787-367-6543. Nos reunimos aquí los martes a las 7 de la noche en el estudio de la palabra y los domingos a las 9:30. Si usted no tiene un lugar donde reunirse, le invitamos a que nos acompañe los martes y los domingos para que pueda junto a nosotros adorar al Señor. Esperamos en el Señor que usted haya sido edificado en la mañana de hoy con este mensaje y esperamos poder escuchar de ustedes pronto. Bendecidos.